Hola, buenos días y bienvenidos a todos a nuestro nuevo webinar. Mi nombre es Ricardo Casanovas, CTO de Linke, y hoy me acompaña con nosotros Agustina Percio, nuestra Cloud Economist en Linke. Vamos a esperar unos breves 2 minutos, a esperar que se conecte más gente y dar tiempo a la gente a que se conecte, y enseguida estaremos empezando nuestro webinar. Perfecto, pues vamos a empezar. De nuevo, bienvenidos a todos a nuestro nuevo webinar, esta vez en castellano, que va a ser nuestro primer webinar en castellano. Mi nombre es Ricardo Casanovas, CTO en Linke, y hoy nos acompaña Agustina Percio, nuestra Cloud Economist en Linke. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias a ti, Agustina. Sin más dilación, hoy en nuestro webinar vamos a hablar de las diferentes estrategias para ahorrar los costes en el cloud de Amazon Web Services. Y justo antes de entrar en materia, permitidme que haga una breve introducción sobre Linke, nuestra empresa. Linke es una empresa nacida en 2010, especializada en ayudar a las empresas en su transición hacia la nube, en concreto a la de Amazon Web Services, y somos expertos en implementaciones, migraciones y gestión integral de las infraestructuras de las empresas que corren sobre el cloud de Amazon Web Services. Tenemos un grado de especialización bastante elevado en torno a lo que son aplicaciones SAP y cargas de trabajo SAP en AWS. Prueba de ello es nuestra competencia de SAP y nuestro partnership con SAP. Y a la vez, dentro de nuestro ámbito de operación y de servicios en torno a la gestión del cloud de nuestros clientes, incluimos toda una parte de lo que llamamos FinOps, operaciones financieras y control de costes dentro del cloud, del cual Agustina lidera esta práctica dentro de nuestra empresa, y de la cual Agustina es miembro de la FinOps Foundation, que para aquellos que no lo conozcan, la FinOps Foundation es una organización sin ánimo de lucro que se fundó el año pasado en Estados Unidos por gente especializada en el mundo de la gestión de costes y de análisis de costes y gasto en el cloud, y que la FinOps Foundation aporta unas metodologías y un marco de trabajo colaborativo en el que definir las mejores prácticas para gestionar y controlar los costes en cloud. Pero Agustina entrará un poquito más en detalle a lo largo de su presentación. Por último, en Linke disponemos, además de nuestros servicios, de una serie de productos tecnológicos que están muy orientados a la mejora y la integración de sistemas SAP que corren en entornos de cloud de AWS. Si me permitís unos pequeños KPIs y indicativos sobre nuestra empresa, en Linke hemos sido la primera empresa a nivel global en disponer del nivel de Partnership Premier de AWS junto con las competencias de SAP y de migraciones, lo cual supuso para nosotros un hito muy importante. A lo largo de nuestra experiencia llevamos ya completadas, hoy ya serían ligeramente
alguna más, 57 proyectos de migración SAP al cloud de AWS, de empresas que hemos ayudado a migrar sus entornos al cloud. Resultado de esto es que nuestro equipo de servicios gestionados hoy gestiona por encima de las 200 instancias productivas SAP en el cloud de AWS, que en números totales de servidores y máquinas ya excede el millar. Desde el ICE hacemos una apuesta muy fuerte en las capacitaciones técnicas de nuestro equipo y en la formación, y prueba de ello es que disponemos de más de 70 certificaciones técnicas de Amazon y de SAP dentro de nuestro equipo de ingenieros, y destacamos que sobre un mismo equipo y sobre una misma persona, sobre un mismo ingeniero, aunamos ambos conocimientos, tanto el de SAP como Amazon, que nos permite ser mucho más eficientes y tener un grado de especialización superior en este ámbito de conocimiento. Sobre nuestros clientes, pues somos una empresa que opera principalmente en Europa, y actualmente, siendo Iberia nuestro mercado principal, disponemos de clientes en 13 países de la zona euro, bueno, EMEA, Europa y Oriente Medio. Hasta aquí nuestra pequeña introducción. Ahora voy a dar paso a Agustina Percio para que nos hable y nos acompañe a lo largo del resto del webinar. Yo, por último, añadiré que a través de la herramienta de webinar podéis hacernos preguntas a lo largo del webinar. No hace falta esperar hasta el final y las podéis poner. Lo que sí, nosotros esperaremos al final del webinar para ir respondiéndolas todas, pero a medida que os surja cualquier duda podéis ir poniendo las preguntas a través de la aplicación y nosotros al final del webinar las responderemos. Sin más dilación, Agustina, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti y gracias a todos los presentes y a los que lo revisarán la sesión que quedará disponible. Como bien comentaba Ricardo, formamos parte, a través de mi persona formamos parte de la FinOps Foundation en LINKE y hemos comenzado a trabajar con su marco teórico y metodología de trabajo desde el año pasado. Muchos dirán, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Es nuevo? Lo que propone el FinOps es lo que propuso en su momento el cambio y la distribución de trabajo de la metodología DevOps. La idea principal es que a la hora de trabajar en el cloud, abandonemos quizás algunas formas de trabajo antiguas en las cuales los equipos estaban separados de forma, quizás digamos, compartimientos estancos, y quizás la comunicación muchas veces entre los distintos profesionales, ya sean económicos, técnicos, la gestión de negocio. En el día a día nos ocurre que quizás hablamos un idioma distinto y no hay que perder de vista que el cloud tiene un montón de bondades, como por ejemplo la flexibilidad y el dinamismo, pero que si no estamos internamente preparados para trabajar con estas características, podemos perder un montón de eficiencias técnicas y económicas. Entonces, básicamente, en resumen, lo que nos propone la metodología de trabajo de FinOps es combinar un montón de sistemas y buenas prácticas en el día a día, así como también un cambio en la cultura organizacional, para poder incrementar nuestras habilidades internas de trabajo con el cloud en todos los aspectos técnicos y económicos. Básicamente lo que vamos a hacer a continuación en nuestra presentación es intentar trabajar con las dudas e inquietudes que se nos presentan día a día internamente y también a través de nuestros clientes y darles una forma de trabajo utilizando el método de FinOps. Así que bueno, sin más, comenzamos. Como decía, en nuestro día a día tenemos un montón de desafíos y inquietudes que nos vienen desde internamente como también desde nuestros clientes. ¿Cuáles son estas? Muchas veces necesitamos saber cuáles son las herramientas que tenemos disponibles. En nuestro caso vamos a hablar de Amazon Web Services porque, como bien decía Ricardo, somos partners y trabajamos con este cloud y necesitamos saber cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para generar nuestras infraestructuras o aplicaciones de una forma eficiente en todo tipo.
A su vez, muchas veces no estamos seguros de dónde se están depositando nuestros costos del uso que tenemos día a día, semana a semana, y obviamente también queremos saber en qué áreas de nuestra empresa se están yendo estos costes, no solo en los servicios. Por otro lado, siempre aparece el famoso presupuesto del área de finanzas, que nos dicen tendríamos que tener unas alertas, no podemos pasarnos, entonces tenemos que combinarnos con nuestros equipos para que esto no suceda. Y sin ir más lejos, el objetivo, más con todo lo que está sucediendo, es intentar disminuir los costes por horas que tenemos el día a día. Y no menos importante, muchas veces hay costes que no vemos y que debemos entrenarnos de cierta forma para identificar y eliminar. Pues ahora sí vamos a comenzar a trabajar estos desafíos y ver cómo podemos mejorar. Como decía anteriormente, la idea es trabajar con algunos de los conceptos que nos brinda la metodología de FinOps y dividirnos mentalmente en 3 fases, ¿no? La primera fase, que sería de reconocimiento, visualización y trabajo de las herramientas disponibles. Una segunda fase, que es una vez que ya tenemos nuestra infraestructura y todos nuestros recursos funcionando, ver si los mismos están planteados con los correctos servicios, si tienen el tamaño necesario, si debemos ajustarlos o no. Y luego sí, ver cuáles son las herramientas que nos brinda el cloud para reducir esos costes directamente desde un punto de vista económico y no tanto de servicio. Y la última fase, como decía antes, no menos importante, es establecernos un calendario y una periodicidad de trabajo a través de alertas y de limpieza de cada uno de los equipos pertinentes para que no tengamos costes que son innecesarios. Bueno, respecto de la fase número 1, como decía, se divide en 2 partes. La primera parte es intentar identificar cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para desplegar nuestra infraestructura. Una de ellas, que los invito a analizarlas, de Amazon Web Services, es el Well Architected Framework, WOF para los amigos, que lo que nos brinda lo que nos otorga es un marco teórico de buenas prácticas a seguir, cuyo objetivo principal es, como mismo los objetivos de cloud, es lograr una escalabilidad y una eficiencia de costes en todas nuestras fases de trabajo. Acá lo que queremos rescatar es que esta metodología se puede utilizar en cualquier contexto, tanto en la antesala de una migración como posterior a la migración, y a su vez en aplicaciones cloud nativas como las que no son. Es decir, la idea, como en toda metodología y método de trabajo, es que tomemos aquellos aspectos que nos son útiles para nuestra industria y para nuestras aplicaciones y para el contexto en el que estamos, y que las utilicemos de la mejor manera. No es que si no cumplimos con algunas, esto no va a servir. No es así. Y siempre revisarlo de manera dinámica. Una vez que tenemos toda nuestra infraestructura desplegada con estos principios, o no, o una vez que está desplegada lo revisamos, lo importante es visualizar. Como en toda metodología, si no podemos ver y cuantificar qué es lo que está sucediendo, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Dentro de esa visualización hay 3 aspectos que son importantes. No solo visualizar cuáles son los costes que tenemos por servicio, que esto tenemos disponibles a través de Amazon diversas herramientas dentro del Cost Explorer, que los invito a que las utilicen y demás. En el caso de Link en particular, utilizamos un software que se llama CloudChecker por diversas particularidades que luego comentaremos. Y como decía al principio, una de las dudas que siempre nos plantean es saber dónde están mis costes. Entonces, de esta manera podemos ver dónde están los costes porcentualmente desplegados en distintos servicios, ya sea NS2, RDS, en función de las necesidades que tengamos, los servicios que estemos utilizando. Y otra inquietud muy grande es cómo puedo alocar estos costes, hacerlos coincidir con las áreas de mi empresa y saber
qué equipos están utilizando ciertos servicios. Para esto existe el concepto y la herramienta de los tags, que lo queremos puntualizar porque es muy importante que desde un inicio todos nuestros equipos sepan la importancia de los tags, porque es una forma de identificar, no solo a través de áreas de empresas, sino también de poder comparar a lo largo del tiempo cómo hemos ido evolucionando. Entonces, plantear una política de tags bien definidas al inicio de trabajo es muy importante y recomendamos que no se deje esto para el final. Luego, el segundo aspecto de la visualización es saber quién está trabajando en esto. En este caso tenemos un par de herramientas, bueno, todo lo que es los servicios de IAM y de organizations y de políticas que nos brinda Amazon Web Services, y uno de los consejos que creemos que es bastante importante es establecer un trabajo a través de roles. ¿Qué queremos decir de esto? Intentar, como decíamos en los tags, definirlos previamente, también definir previamente cuáles son los posibles roles de usuarios que vamos a tener en nuestra organización y brindar a cada uno de esos roles distintos grupos y acciones de trabajo. ¿Cuál es el objetivo máximo? Obviamente, controlar quiénes están desplegando, cómo lo están haciendo, pero la idea no solo es el control de roles, sino también no tener ningún tipo de falla ni de seguridad. Entonces, la idea principal es reducir al máximo la existencia de usuarios IAM que nos pueden provocar a través de uso de password y demás problemas de seguridad. Y el último aspecto es también, como decíamos, el aspecto financiero, poder establecer controles de consumos. Es posible a través del Cost Explorer y de otras herramientas establecer alertas de consumo, donde podemos ver no solo el consumo, sino también las regiones. Es muy importante definir al inicio en qué regiones vamos a trabajar, porque a veces se hacen pruebas en lugares distintos y luego, si esto no está correctamente documentado, se pueden generar una dispersión, una diversificación de costes por regiones innecesarios. No hay que perder de vista que cada región tiene distintos costes y demás. Bueno, una vez que tenemos definidos estos tres aspectos, que como bien dije, lo importante de cada uno de ellos es definirlos con antelación para luego visualizarlos correctamente, me gustaría mencionar, que algunos ya les dije, cuáles son las herramientas que son útiles para realizar esto. Tenemos el Cost Explorer, tenemos la herramienta de Budget para el tema de alertas y control, tenemos la herramienta de Organizations para controlar cuáles son las cuentas que tenemos trabajando y a través de ella podemos canalizar nuestros usuarios y nuestros roles, podemos también utilizar el config, podemos combinar políticas de tagging con lambdas para que nuestros recursos solo se desplieguen si contienen estos tagging. Como verán, las herramientas son bastante flexibles e intentan reducir al máximo la capacidad la posibilidad de error o de problemas de seguridad. Y bueno, y una de las últimas herramientas lanzadas el año pasado es el Control Tower, que nos permite combinar a nivel macro varias de estas herramientas. Ahora sí, podemos pasar a la fase número 2, una vez que tenemos claro cómo está nuestra infraestructura, que la visualizamos bien y tenemos nuestros objetivos. Lo importante aquí es tener en cuenta que esta segunda fase no solo tenemos herramientas para gestionarla, sino también que tenemos que, como venimos diciendo a través de FinOps, trabajar con nuestros equipos para que a las métricas le pongamos un análisis de materia gris, digamos, ¿no? Esta fase se divide, o hemos decidido dividirla en dos partes, que la parte número 1 sería redimensionar. Es analizar todos los servicios que tenemos, por lo general siempre los servicios más utilizados son los de C2 porque están las horas de compute, pero también podríamos hacer esto con RDS. La idea es, una vez transcurrido un tiempo, visualizar si todas estas cosas que preparamos, que presupuestamos, que planificamos, realmente están trabajando correctamente desde el punto de vista técnico. Algunas veces nos puede pasar que esto no es así, y otras veces puede pasar que hayamos atinado y que las cosas estén funcionando correctamente.
Para esto, dentro de la consola tenemos una herramienta de resizing, de redimensionamiento, en la cual podemos ver si nuestras instancias, por ejemplo, están desplegadas con su tamaño correcto, y si no, se nos brindan sugerencias y podemos ajustarlas. La idea es tomarnos un tiempo a conciencia con cada uno de los equipos que tienen servicios desplegados y calendarizar revisiones de dimensionamiento. Luego, la segunda parte de esta fase es, una vez que decimos, bueno, nuestros tamaños son los correctos, todo está operando correctamente, ahora sí podemos hacer uso de herramientas y decisiones de disminución de costes por hora. Aquí me gustaría hacer hincapié que se trata de compromisos, ya no es tanto que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una reserva de un servidor en particular. Lo que vamos a entablar con el cloud con el que estemos trabajando es un compromiso, ¿no? En este caso, Amazon Web Services lo que nos brinda, lo que nos otorga son 3 tipos de compromisos. El más conocido quizás por todos es el de reservas de instancias, que ya tiene un par de años y ha ido evolucionando, y nos brinda en algún punto las mayores posibilidades de ahorro, que pueden ser de hasta un 70% respecto de los costes on demand, en la cual establecemos un compromiso de cierto plazo en función de variables de uso, que pueden ser las familias de las instancias que tengamos, el sistema operativo, la región en la que nos despleguemos y bueno, el tipo de flexibilidad en el compromiso. Otra herramienta nueva que nos brinda Amazon Web Services desde finales del año pasado son los llamados Saving Plans, que podríamos decirle cariñosamente que es una versión más flexible del compromiso en las reservas de instancias, porque ya no tenemos que ir tan al detalle y hablar de una familia o un tamaño en concreto o un sistema operativo, sino que simplemente lo que hacemos es visualizar a través de las herramientas cuál es la totalidad de horas compute que tenemos mes a mes, día a día, y podemos establecer un compromiso de uso mensual y en función de ese compromiso el porcentaje de descuento que nos hará el cloud. Perdón. Y por último, quizás no es tan conocida y tiene quizás, depende un poco de las aplicaciones con las que estemos trabajando, es un compromiso ya de plazos variables, no de 1 o 3 años como son el caso de los saving plans y las reservas, sino que es un tipo de reserva, pero que funciona, digamos, como un mercado de subastas. Es decir, nosotros tenemos una flota de trabajo y en función de una disponibilidad volátil y completamente flexible que no se puede predecir de Amazon, nos permite utilizar recursos que ellos tienen ociosos a precios inferiores a los on demand. Genera ahorros bastante amplios, pero esto va a depender mucho de, no es aplicable a cualquier tipo de infraestructura o aplicaciones, dado que una vez que el precio que nosotros subastamos por el uso de una máquina deja de coincidir, es decir, supera o disminuye, Amazon quita la disponibilidad, bueno, en la jerga le da un terminate a la máquina, entonces no está utilizando más ese beneficio de coste. Entonces, aquí hay que analizarlo un poco más porque no todos los contextos se aplican a este tipo de compromiso. Bueno, y para resumir esto, básicamente, a la hora de establecer compromisos económicos, lo que siempre vamos a tener que tener en cuenta es la variable de tiempo. A mayor tiempo de compromiso, más descuento vamos a recibir, y en función de la forma de pago que hagamos, a mayor pago por adelantado que establezcamos, también mayor descuento. Entonces, estos dos aspectos de tiempo, forma de pago, van a impactar en nuestros ahorros. Bueno, una vez terminada esta fase, podemos pasar a la fase número 3, que sí es la última, y siempre se dice que lo último no es menos importante, y acá realmente no lo es bastante importante. Queremos puntualizar el hecho de que todas estas fases y toda esta metodología de trabajo requiere una revisión periódica. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es que, bueno, visualizamos, desplegamos, hacemos redimensionamiento y listo, nos olvidamos, no.
tenemos que sentarnos con nuestros equipos y ver si es necesario revisar esto semanal, mensual o trimestralmente. Es decir, necesitamos ser proactivos y flexibles y, no contradictoriamente, calendarizarnos, revisar estas cuestiones para que no se nos escape nada. La fase de housekeeping tiene, digamos, 5 subpartes. La parte número 1 es limpiar y todo tipo de recursos huérfanos. Esto luego en la demo lo vamos a visualizar con la herramienta de CloudCheckr, cómo podemos identificarlo, pero existen un montón de recursos huérfanos que pueden estar por ahí dando vueltas y que no los vemos. ¿Cuáles serían estos? Volúmenes de almacenamiento no asignados, snapshots que no nos interesan que estén ahí, al igual que Elastic IPs, ELB, bueno, los Elastic Load Balancers, y también recursos de Network Outways que no necesitamos. El segundo nicho también son las instancias. Como decía anteriormente, por lo general las instancias, el uso de EC2 en casi todas las infraestructuras es superior al 60% de nuestros costes totales de uso en el cloud. Entonces, tenemos que ver si las instancias que tenemos están funcionando o no con los parámetros que nosotros necesitamos, y si hay instancias que tenemos que pueden ser evitadas su presencia, proceder a eliminarla. A su vez, identificar con nuestros equipos qué entornos tienen que estar 24/7 y cuáles no. Si un entorno no es necesario que esté corriendo 24 horas, debemos calendarizarlo y simplemente que funcione las horas que se necesitan. Y dentro de esto, recordar, calendarizar, soy bastante insistente con este tema, pero es importante que los equipos lo revisen y lo automaticen esta revisión, la eliminación de las AMIs innecesarias y todo snapshot de volúmenes asociados que tampoco necesitemos. Porque aquí realmente se va un gran porcentaje de costes y tenemos que revisar cuáles son nuestras políticas de guardado. La tercera parte dentro del housekeeping y de la limpieza es, como también decía en un momento, definir con antelación en qué región de trabajo vamos a trabajar, comunicar esto a nuestros equipos y eliminar todo recurso que no sea necesario y que esté en una región fuera de nuestro scope, ¿okay? Fuera de nuestra área de trabajo. De esta forma nos evitamos el coste en sí del recurso y a su vez cualquier tipo de data transfer o almacenamiento innecesario entre regiones. La cuarta parte dentro del housekeeping es redefinir las políticas de almacenamiento y de retención, en este caso de C3. Muchas veces se setean al principio y luego van cambiando y nos olvidamos de ajustarlas, y esto también nos genera costes innecesarios. Insistimos, cualquier tipo de recurso no utilizado debe ser borrado en cualquiera de los servicios en los que estemos trabajando, y debemos actualizar la frecuencia de almacenaje. Por ejemplo, si estamos dentro de C3 tenemos distintas opciones de almacenaje con más o menor frecuencia. Por ejemplo, si nuestra frecuencia es realmente baja, analizar que si dentro de C3 pasar esos recursos de almacenaje a Glacier, donde casi estamos en un acceso completamente infrecuente y el coste porcentualmente disminuye de manera considerable. Y la última fase del housekeeping es las alertas que seteamos en nuestra primera fase de trabajo, también revisarlas. Porque si durante todos nuestros periodos de trabajo vamos disminuyendo o cambiando las formas de trabajo y de costes preestablecidos, las alertas también caducan en su esencia. Entonces siempre debemos ver si tenemos que crear nuevas alertas o revisar las ya existentes. Y para cerrar un poco esto, y sin ánimos de ser insistentes, es muy importante establecer una periodicidad de trabajo, conversar con todos los equipos y siempre ver si las bases de trabajo que tenemos actualmente son las que necesitamos y no han quedado atrasadas, y revisar ciclos de trabajo preestablecidos. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar a realizar una demo de algunos de los aspectos que estuvimos utilizando. En este caso vamos a utilizar, como comentaba antes, la herramienta de CloudCheckr, que
de CloudCheckr. Y vamos a revisar, disculpad, vamos a revisar los aspectos de la fase número 2, que son los en los cuales podemos tener métricas más claras. Como decía, esto se puede visualizar desde el Cost Explorer, pero nosotros, como utilizamos la herramienta de CloudCheckr para tener todas nuestras cuentas en un mismo sitio, vamos a enseñárselos de esta forma. Como se puede visualizar aquí, tenemos una sección de utilización en la que podemos ver un reporte de right sizing. Tenemos distintas instancias con su ID y su nombre, tenemos sus costos actuales y podemos visualizar cuáles son el tipo de instancia del sistema operativo y ciertas recomendaciones que nos brinda el software. Aquí, como siempre insistimos, estas recomendaciones, tanto desde la consola como cualquier software que se utilice, solamente contemplan métricas de CPU y dejan de lado algunas otras métricas como memoria. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos entornos de SAP desplegados y la memoria es un aspecto bastante importante. Entonces, lo que recomendamos es descargar estas recomendaciones y analizarlas con cada entorno, con cada uno de los equipos pertinentes y ver si los cambios pueden darse o no. Vale. Y la siguiente sección que vamos a analizar es una sección muy útil que nos provee la herramienta para visualizar lo que comentábamos en una de las fases, que son todos los costes ocultos que tenemos. Aquí podemos ver todos los recursos, como por ejemplo ocultos de RDS, SLOS, Elasticache, y es bastante útil porque nos brinda cuál es la instancia, cuáles son los IOPS que está utilizando y nos cuantifica cuáles son los posibles ahorros mensuales que tenemos. Muchas veces esa instancia la necesitamos y no es que la podemos eliminar, pero de cualquier forma esto nos permite cuantificar cuáles son nuestros posibles ahorros. Lo mismo para otros servicios, como por ejemplo el Elastic Load Balancer. Como verán, algunos servicios tienen un peso en el coste total inferior o superior a otros. Recomendamos no disminuir esto, no darle menos importancia, porque pequeños costes mensuales hacen un gran coste anual, como todos lo sabemos, y a veces sin quererlo o por obviarlo se van acumulando y a final de año podemos ahorrar ciertos cash que si no le hubiésemos dado importancia los perderíamos. A su vez podemos ver otros servicios que quizás no son los clásicos como S2 o RS, como por ejemplo Workspace, que no están siendo utilizados, que quizás en un momento los montamos. Actualmente, con la situación que estamos viviendo por el COVID, se están montando muchos Workspace y hay que analizar si realmente se están utilizando en los últimos días o no. Y la última sección nos permite revisar posibles opciones de reserva. Esto también lo podemos ver desde la consola y esta herramienta tiene otra sección en particular, pero nos gusta mostrar esto porque aquí podemos ver de un vistazo general cuáles son los recursos ociosos, los recursos no utilizados y posibles reservas con distintos escenarios y ahorros. Bueno, sin más, hemos terminado la demo, le damos las gracias por su atención y ahora, bueno, Ricardo nos va a introducir a la sección de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Agustina. Bueno, sin más preámbulos, abrimos ahora el espacio para las preguntas y respuestas, así que os animamos a todos a que si tenéis alguna duda o alguna cuestión la podáis transmitir a través de la herramienta de BrightTalk del webinar. Mientras nos vemos y os damos un poco de tiempo para añadir alguna pregunta, sí que quiero aprovechar para hacer un pequeño resumen y una pequeña recapitulación y resaltar pues la importancia de tener la visibilidad de lo que está ocurriendo
para que no tengamos costes ocultos ni malas sorpresas en nuestras facturas mensuales de Amazon Web Services, junto con el tener una estrategia que nos permita definir nuestra estrategia de reservas o de optimización de infraestructura que queramos aplicar a nuestro negocio, y que también muy importante hacer esas tareas de housekeeping y de limpieza periódica que nos van a permitir mantener a raya y sin sorpresas los gastos de Amazon. Sin ir más lejos, vemos que ya tenemos alguna pregunta que nos ha llegado. Sí que quería añadir que el webinar, la grabación del webinar estará siempre disponible a través de la plataforma de BrightTalk. Por lo tanto, si hay alguien que necesita acceder al webinar o al contenido del webinar a posteriori, siempre podrá acceder a través del webinar, de la plataforma de BrightTalk a la grabación del mismo. ¿Vale? Entonces, tenemos una primera pregunta. Dice, en cuanto al servicio de Control Tower, ¿habéis experimentado el migrar alguna suscripción existente a la implementación de Control Tower sobre la Root Master Account? Agustina, te dejo que respondas. Vale. Entiendo que en este caso, cuando hablamos de suscripción, estamos hablando de reservas de instancias. Hemos experimentado la migración de reservas de instancias de una cuenta hija a una cuenta master, no a través del servicio de Control Tower. Eso no simplemente la migración de una suscripción se realiza a través de una petición al soporte, y ellos lo analizan con el equipo y ven de acuerdo a los argumentos si es posible realizar esta migración o no. Entiendo que iba por ahí. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Agustina. Tenemos otra pregunta. Te hace mención a que hemos visto una demo de CloudCheckr y si no son suficientes las herramientas que ofrece Amazon, y entrando un poco más en detalle, ¿qué nos aporta CloudCheckr que no aporte las herramientas de Amazon? Vale, bueno, respecto a esto hay varias cuestiones. Por un lado, bueno, desde Link que utilizamos hace un par de años, ya creo, si no me equivoco, desde el 2016, la herramienta de CloudCheckr, y hay que tener en cuenta que las herramientas de Amazon sí son sumamente útiles. Lo que hay que contemplar es que las mismas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y hace 2 o 3 años no eran ni siquiera las mismas ni tenían el mismo despliegue. En nuestro caso en particular, a veces los clientes no solo cuentan con una o 2 cuentas o una sola organización, y la versatilidad de CloudCheckr y el beneficio es que permite visualizar de forma macro diversas cuentas y organizaciones, es decir, cuentas master, cosa que lamentablemente desde la consola simplemente podemos visualizar de una organización a la vez. Y luego, digamos, en algún punto el look and feel y la sencillez y el guiarse por uno mismo de la plataforma de CloudCheckr a veces es más intuitiva, porque todo está en un solo sitio de una forma más sencilla que dentro de la consola, que a veces para obtener algún tipo de informes tenemos que combinar distintos tipos de servicios. Básicamente esa sería la cuestión. Gracias, Agustina. Tenemos otra pregunta por aquí. Dicen, ¿estas metodologías de ahorro de costes son completamente replicables a otros proveedores cloud o hay matices importantes entre ellos? Es buena pregunta. No, la metodología de trabajo de Finos y esta fase de trabajo que hemos presentado son replicables a cualquier tipo de organización y a cualquier tipo de cloud. Obviamente se van a ir adaptando con sus matices a cada uno de los servicios, sobre todo de costes, que brinde cada uno de los proveedores de cloud, pero son sumamente aplicables y replicables en los distintos proveedores. Seguimos con la siguiente pregunta. Ahí veo varias. Sí.
Gracias, Agustina. La siguiente pregunta que tenemos aquí es, dentro de una organización, ¿quién debería ser el responsable de esta iniciativa de FinOps? ¿Sería una responsabilidad de IT, de finanzas, de compras? Bueno, también es una muy buena pregunta y esto es un debate y una de las, en los workshops que se realizan dentro de la FinOps Foundation es una de las preguntas bases. Y lamentablemente no hay una respuesta única o inequívoca. Esto va a depender de cuáles sean los conocimientos previos de cada uno de los actores, quien tenga más dominio de esto, y la idea, como decíamos, es que se trabaje de manera interdisciplinaria. Puede haber una persona que esté gestionando esto de manera global con cada uno de los actores, pero a veces lo puede gestionar una persona de finanzas o una persona técnica. Lo importante aquí es que todos lo hagan en conjunto, independientemente de quién lo lidere. Perfecto, muchas gracias, Agustina. Tenemos otra pregunta, dice, hola, referente a los costes ocultos que se han mostrado en la herramienta, en CloudCheckr, dice, ¿en qué datos se basa para mostrarlos como ocultos? ¿De falta de tags, por ejemplo? Exactamente, sí, también hay una sección en la que nosotros podemos visualizar cuáles son nuestros recursos no tallados y hacerlo. Luego simplemente si hay un volumen que no está asignado, esto es una métrica que se puede obtener y la herramienta lo que hace es tomarla de la consola y visualizar. En cada uno de los recursos va a tomar cada una de las métricas que necesite. No sé Estupendo, si... muchas. Sí, perfecto. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué alternativas se proponen teniendo en cuenta que la herramienta no analiza el consumo de RAM de las instancias F2 al momento de proponer el redimensionamiento? Dice, ¿cruzar la información con métricas de CloudWatch, tal vez? O si tenemos aquí alguna recomendación que compartir con la audiencia. Bueno, esto va a depender también de qué sistemas de monitorización tengan desplegados. Aquí, Ricardo, tú me puedes dar una mano, pero existen en el mercado distintas herramientas de monitorización que se pueden complementar y de ahí obtener estas métricas de memoria. Entonces, por eso planteamos el tema del trabajo en conjunto y no solo tomar la métrica y tomar una acción. No, tenemos estas métricas de CloudCheckr y recomendaciones, tenemos otras métricas respecto de otras herramientas de monitorización como las de memoria, sentarnos con los equipos y tomar la decisión final. Es decir, que es una decisión complementaria. Sí, correcto. Aquí yo puedo añadir un poco la cuña en el caso específico de SAP, por ejemplo, que es una aplicación cuyo dimensionamiento de servidor F2 sí que está muy condicionado por la memoria RAM disponible para la aplicación y que es un ejemplo muy claro de que la herramienta de right sizing pues acostumbra a decir, oye, no estás utilizando la CPU y te recomiendo un downsizing, pero conociendo los requisitos de la aplicación sabemos que no se puede aplicar y que tenemos que preservar ese conocimiento. Y, por supuesto, el apoyarnos con otras herramientas de monitorización de aplicaciones y con el know-how específico de cada una de las aplicaciones podemos dar sentido o un mayor sentido o ser más detallados con lo que nos ofrece una herramienta como CloudCheckr, que no deja de ser muy genérica. Tenemos otra pregunta de la audiencia que veo que comenta, es normal que no tengamos permisos de acceso a Cost Explorer. Bueno, esta me permitiré responderla yo. Diré que en general el acceso a Cost Explorer está controlado en vuestras cuentas de AWS a través de los permisos de IAM. Por lo tanto, con acceso a la root account podréis controlar el acceso a Cost Explorer. En el caso de que sea algún cliente de Link actual en el que Link esté actuando como reseller o revendedor de la infraestructura de AWS, el acceso a Cost Explorer está limitado, puesto que los costes y las cifras que ofrece Cost Explorer no corresponden exactamente con la realidad del gasto del cliente, sino que corresponden con los costes agregados de todas las familias de cuentas de múltiples clientes que gestionamos internamente.
Tenemos otra pregunta por aquí de Javier. Gracias, Javier. Dice, en cuanto a la planificación previa a la migración, ¿existe alguna herramienta que nos permita hacer el análisis de recursos de AWS necesarios? Pues esta me permito responderla yo también. Aquí iremos, por un lado tenemos la calculadora de AWS, la Simple Monthly Calculator, o ahora creo que tiene una nueva versión, ahora a punto de lanzarse, que nos permite, en base a un dimensionamiento que nosotros conozcamos, estimar ese coste mensual que nos va a suponer la infraestructura en cuestión. Aquí tenemos que hacer un poco de estimación de todas las variables que van a afectar al coste. Entonces ya no solo es el tamaño de una instancia C2 o si la vamos a reservar o no, sino la cantidad de disco que vamos a utilizar, el tráfico de red que va a suponer, y deberíamos tener en cuenta todos aquellos factores y variables que afectan en algo al coste de nuestras aplicaciones. Como apoyo a esta herramienta, pues volvemos un poco al inicio de nuestro webinar de hoy, ayudarnos de las best practices que describe el Well Architected Framework para asegurarnos de que lo que vamos a diseñar o definir o prever para la migración se ajusta y está optimizado y no nos llevamos sorpresas al respecto. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿las recomendaciones de ahorro de costes de CloudCheckr tienen en cuenta reservas de instancia y service plans? ¿Saving plans? Vale, sí. CloudCheckr tiene en cuenta las recomendaciones de reservas. Y luego, lo que respecta a los saving plans, queremos resaltar que es una herramienta nueva en el mercado. De hecho, salió en noviembre, diciembre del año pasado. Y en las últimas semanas ha evolucionado desde Amazon. De hecho, por ejemplo, no se permitían realizar saving plans desde cuentas fijas, es decir, de cuentas que no sean la master, y hace 2 o 3 semanas, si no me equivoco, esto ahora sí se puede trabajar. Es decir, que las herramientas de análisis están bastante verdes, todavía no han evolucionado mucho. Y respecto a CloudCheckr, se pueden visualizar los costes, pero las recomendaciones serán incluidas en los próximos meses debido a esto que comentaba anteriormente. Como la herramienta de recomendaciones de Amazon está en plena evolución, todavía no se puede replicar. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Dice, para recursos nuevos, por ejemplo, FSX for Windows, que es novedoso, dice, las herramientas como CloudCheckr, ¿qué tiempo tardan en adaptar los KPIs, las características de estos nuevos recursos? Y sobre la actualización de precios, ¿cómo se puede comprobar que se adoptan en este tipo de herramientas? A ver, si voy a repasar un poco las partes. Respecto a lo que es la actualización de visualización de CloudCheckr, las bases de datos se actualizan cada X hora, cada día. Es decir, podemos decir que cada día los costes están actualizados, no minuto a minuto, pero sí, los datos, siempre hay que tener en cuenta que cualquier software que utilicemos lo que está haciendo es tomar data del Cost and User Report de Amazon Web Services, que también tiene su tiempo de actualización. Por ejemplo, sin ir más lejos, los tags, primero hay que configurarlos para que sean tomados y luego tardan 24 horas en aparecer, pero esto desde Amazon. Entonces, la herramienta que utilicemos va a tardar el mismo tiempo. Y luego la segunda parte de la pregunta era cómo se puede comprobar que se adoptan en este tipo de herramientas. Lo mismo, una vez que la acción o el cambio es tomado, cada 4 o 6 horas la base de datos es actualizada, como mucho 24 horas, pero día a día podemos ver cómo van cambiando los mismos. Apareció una nueva pregunta, Ricardo. Sí, gracias, Agus. Bueno, la última pregunta que tenemos aquí es sobre si las preguntas y respuestas estarán incluidas en la versión offline del webinar. En la parte oída del webinar, por supuesto, porque esta parte también la estamos grabando.
miraremos de actualizarlas y que estén disponibles para todos y las pondremos disponibles dentro de la plataforma. Así que la respuesta es que sí. Bueno, hasta aquí con todas las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más a ver si hay alguna pregunta más de la audiencia. Bueno, parece que ya hemos completado la fase de preguntas y que no hay ninguna pregunta adicional. Por tanto, vamos a proceder a finalizar con el webinar, dándoos a todos las gracias por asistir al webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés y esperamos poderos ver o participar en futuros webinars conjuntos. Así que muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes, por las inquietudes. Cualquier cosa pueden escribirnos y bueno, esperamos que la sesión haya sido de utilidad para todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Adiós a todos.